Estás en sintonía de Unos Minutos con mi pueblo, el espacio del sacerdote con su feligresía. Unos minutos con mi pueblo. Hola, hola, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este inicio de semana. Felices de encontrarnos nuevamente con la palabra de Dios en este nuestro espacio, Unos Minutos con mi pueblo. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo, para que Él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve, y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios atestiguada por Jesucristo. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las 7 comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía: al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele así: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, y camina entre los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí, y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios. El Señor protege al justo. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios
y se goza en cumplir sus mandamientos. El Señor protege al justo. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. El Señor protege al justo. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acabarán por perderlo. El Señor protege al justo. Les invito a que meditemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde el evangelista San Lucas en el capítulo 18 del 35 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra tu vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios, y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, una vez más nos encontramos en la meditación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Evangelio describe la llegada de Jesús a Jericó. Podríamos decir que es la última parada antes de la subida a Jerusalén, donde se realiza el éxodo de Jesús según había anunciado en la transfiguración. Y a lo largo del camino pasa hasta Jerusalén. El ciego sentado junto al camino, cuando se acercaba a Jericó, vemos allí esa reacción, este ciego pidiendo limosna. El hombre se sorprende de aquello que estaba aconteciendo, aunque no lo podía ver, pero lo podía escuchar. Y le informaron que pasaba Jesús. El paso de Jesús, la primera palabra clave: Jesús siempre pasa. Jesús siempre pasa por nuestra vida, por nuestras realidades, por nuestras enfermedades. En el Evangelio de Marcos, el ciego se llama Bartimeo. ¿Lo recuerdan? Marcos 10:46. Al ser ciego, no podía participar con la procesión que acompañaba a Jesús.
En aquel tiempo, queridos hermanos, había muchos ciegos en Palestina. Y todo esto, según la historia, pues el sol fuerte golpeando contra la tierra pedregosa, emblanquecida, hacía mucho daño a los ojos sin protección. Un poco de historia. El grito del ciego y la reacción de la gente. Este hombre, este ciego, gritó: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. La segunda palabra clave para comprender este evangelio: a Jesús hay que gritarle, a Jesús hay que llamarlo, a Jesús hay que decirle: Hijo de David, ten piedad de mí. Él invoca a Jesús usando el título de Hijo de David. El catecismo de aquella época enseñaba que el Mesías sería de la descendencia de David. Por eso este ciego le dice: Hijo de David, Mesías, glorioso. Citando el Salmo mesiánico, él llegó a preguntar: ¿cómo es que el Mesías puede ser hijo de David si hasta el mismo David le llama mi Señor? El grito del ciego incomodaba a la gente que acompañaba a Jesús. Por esto vemos en el Evangelio de hoy que los que iban delante le increpaban para que se callara. Ellos trataban de callar el grito, pero él gritaba mucho más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hoy también, queridos hermanos, el grito de los pobres incomoda a la sociedad establecida. Migrantes, enfermos, mendigos, refugiados, tantos hombres que hoy gritan la compasión y la misericordia, y tantos que al igual que la multitud les quieren hacer callar. Ayer celebrábamos la Jornada Mundial de los Pobres y no es otra cosa que la Iglesia escuchando el clamor de los necesitados, el grito de los pobres que siempre estarán tocando a nuestra puerta, que siempre estarán tocando a nuestros corazones, que siempre estarán tocando a nuestras conciencias. La reacción de Jesús ante el grito del ciego. ¿Qué hace? Jesús se detiene y lo manda a traer. Otra palabra clave para comprender el Evangelio: ante nuestros gritos, ante nuestros clamores, ante nuestras necesidades, debemos tener la plena certeza de que Jesús se va a parar, de que Jesús se detiene. Él no es indiferente al sufrimiento humano, Él no es indiferente ni sordo al dolor de los hijos de Dios, de los seres humanos. Quizás nosotros como seres terrenales, como hombres de este tiempo, muchas veces nos hacemos sordos a las necesidades de nuestros hermanos. Pero en Jesús no. Jesús se detiene. Y no solamente se detiene para convertirse en un espectador, ¿qué es lo que está pasando? No, dice el Evangelio que lo mandó que se lo trajeran. Que lo trajeran. Y cuando lo traen, le pregunta el Señor: ¿qué quiere que haga por ti? ¿Qué quiere que haga por ti? Hoy también Jesús escucha el grito de los pobres que a veces nosotros no queremos escuchar. No basta gritar, hay que saber por qué se grita. Él dijo: Señor, que vea. Tenía claro lo que quería cuando gritaba: Señor, que vea. Y esto es lo que debemos tener nosotros también claro cuando vamos a Jesús,
Cuando le gritamos a Jesús, ¿qué es lo que queremos? Concretos. A veces damos muchas vueltas, a veces como que adornamos mucho nuestra relación, nuestro diálogo con Dios. No, a Dios hay que ir directos. Él nos escucha porque Él nos conoce. Él nos escucha porque Él nos conoce. Recobrar la vista quería el ciego. Y Jesús le dice, recobra tu vista, tu fe te ha salvado. Algo primordial aquí, que es lo que encierra todo este hermoso evangelio, y es la fe. La fe del ciego y la fe que tú y yo debemos de tener cada vez que nos acercamos a Jesús para implorar su misericordia, su compasión, su auxilio. Una fe que nos sane, pero además que nos salve. Una fe que nos ayude a superar a las dificultades, a resolver nuestros problemas, pero además una fe que nos salve. Y el Evangelio nos dice que al instante de Jesús pronunciar esto, recobró la vista, y algo clave, hermoso, que quisiera resaltar en este día, dice el Evangelio que apenas el ciego recobró la vista, enseguida glorificó a Dios. El agradecimiento humano se transforma en glorificación. Una persona auxiliada por Dios, una persona tocada por Dios, una persona que ha tenido el encuentro profundo con Jesucristo, sanador, liberador y salvador, lo que hace es glorificar a Dios. Y todo el pueblo, todos los que estaban allí, al ver lo que Jesús hizo y la reacción del que ya no era ciego, glorificando a Dios, suscitó en el pueblo la alabanza divina. El ciego había invocado a Jesús con ideas no totalmente correctas, pues el título Hijo de David no era muy exacto en ese tiempo, pero él tiene más fe en Jesús que en sus ideas. Expresa, queridos hermanos, ese misterio hermoso que hoy también nosotros debemos tomar para nosotros. La fe es una fuerza que transforma a las personas. La buena nueva del reino estaba acogida entre la gente, escondida como el fuego bajo la ceniza de la observancia sin vida. Jesús sopla sobre las cenizas y el fuego y se enciende. El reino aparece y la gente se alegra. La condición es siempre la misma, creer en Jesús. Escucha bien, la condición para que acontezcan las manifestaciones del cielo es creer en Jesús. La curación del ciego aclara un aspecto muy importante de nuestra fe. A pesar de invocar a Jesús con esas ideas que él tenía, el ciego tuvo fe y fue curado. Se convirtió, lo dejó todo y siguió a Jesús por el camino del Calvario. La comprensión total del seguimiento de Jesús no se obtiene por la instrucción teórica o por simples conceptos, sino por el compromiso práctico, caminando con Él por el camino del servicio, desde Galilea hasta Jerusalén. Aquel que insiste en mantener ideas como las de Pedro, esto es el Mesías glorioso, pero sin la cruz no va a entender nada de Jesús y no llegará nunca a tomar la actitud de verdadero discípulo. Aquel que sabe, aquel que cree en Jesús, aquel que se entrega, aquel que acepta ser iluminado por el Señor, como Él también debe beber el cáliz y cargar con su cruz. Al igual que el ciego, aún teniendo cualquier manera de pensar, seguirá a Jesús por el camino. En esta certeza de caminar con Jesús, queridos hermanos, está la fuente de la audacia y la semilla de la victoria en la cruz. Hoy, queridos hermanos, quisiera terminar esta reflexión de unos minutos con mi pueblo, dejándonos a todos, a ustedes y a mi persona, esta interrogante:
cómo veo y siento el grito de los pobres, de los emigrantes, de los enfermos, de los mendigos, de los refugiados, de los que tocan a nuestra puerta. ¿Cómo es mi fe? ¿Me fijo más en mis conceptos mentales o soy capaz de mirar a Jesús? Hagamos juntos la comunión espiritual diciendo: Señor Jesús, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Como no te puedo recibir hoy sacramentalmente, te pido que vengas en la comunión espiritual, que me llenes de tu presencia, que me sanes, que me liberes. Concédeme la gracia, Jesús, de preparar mi vida para un día recibirte en el santísimo sacramento del altar. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes, sobre su familia, sobre nuestro país y nos acompañe siempre. Amén. Pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerza. Pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para orar un fuego. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para orar un fuego. La que me